Diego Madueri de Radio 1 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Un placer hablar con vos. Bien, estamos acá con Lisandro Argañará, Fanny Morales. Buen día, buen día. Buen día. Bueno, vos mañana, invitado por la Cámara de Comercio, estarás aquí en Formosa hablando de la economía en la era de Milei, tendencias y perspectivas, y queríamos saber si nos podés adelantar un poco de qué se trata esta charla y cómo son esas tendencias y las perspectivas de la era Milei en la economía. Bueno, un poco el objetivo de la charla es hablar sobre agenda política, agenda macro, qué está pasando en la macroeconomía y sobre todo en la micro, ¿no? Es una charla dedicada a aquel que es emprendedor, que es comerciante, que es industrial, que es prestador de servicios, que es incluso estudiante y pueda ver cuál es un poco la perspectiva de la situación económica en Argentina, una situación económica que arrancó con un cuadro macroeconómico muy pero muy endeble, que parecerían alinearse los planetas en los últimos meses, y donde, te diría, muy de a poco la macro comienza a contagiar a la micro, pero muy de a poco porque todavía hay sectores donde efectivamente queda mucho por delante por desanar, ¿no? Te va a hacer una consulta acá mi compañero Lisandro Argañarás. Damián, me diste el pie perfecto para la pregunta que te iba a hacer. Los indicadores macro y toda la reacción de los mercados y demás parecen mostrar un panorama positivo, un buen movimiento en cuanto a la economía argentina. Hoy leí estimaciones que dicen que la inflación va a estar en el orden de menos del 3%, 2, algo. Quería saber cuál es la explicación o por qué estos indicadores, incluso una baja de la inflación, no se traduce todavía en que la gente pueda mejorar su poder adquisitivo, que pueda comprar cosas, que el consumo se active como se espera que se active. Yo creo que ahí tenés varios factores. Primero, costos por pagar pendientes, que es corrección de precios relativos de la economía. ¿Qué pasa? Como el anterior gobierno regulaba los precios de la economía, tantos los servicios que presta el sector, desde el sector público, servicios públicos, energía eléctrica, gas, agua, transporte público, también topeaba precios del sector privado. Estamos hablando de educación, salud, comunicación, etc. Bueno, todo eso está subiendo. De hecho, cuando veamos mañana, que vamos a estar en Formosa, justo cuando lo veamos mañana, sí. Los datos de INDEC, vas a ver que los servicios le van a seguir ganando los bienes. Y esto se va a dar por lo menos hasta marzo del 2024. Para una clase media, eso implica que le resta poder adquisitivo, porque no es lo mismo una familia que no alquila, que manda a los chicos al colegio público y que se atiende en el hospital público. Porque una familia que alquila, que manda a los chicos al colegio privado, que tiene una prepaga o una obra social, bueno, su composición de gasto corriente se incrementó fuertemente y le resta poder adquisitivo para el servicio. Un dato muestra de botón, el saldo de Hernández anduvo muy bien. Sí. Hablé con los principales operadores del mercado. ¿Y por qué? Porque hay crédito. Porque efectivamente sí apareció el crédito para oxigenar bolsillo ahí donde el gasto corriente no se puede hacer con dinero presente o poder adquisitivo presente. Entonces, es un poco la situación que vemos en el actual contexto, ¿no? Sí. Decían también que cae, en realidad hablamos la semana pasada con Ricardo Pilo Cáceres de una cadena de supermercados aquí regional, me decía que después de mucho tiempo repuntó un 2% aproximadamente la venta minorista en los supermercados, pero ese porcentaje de aumentos es mucho mayor en las ventas online. Como bien decía, el Cyber Monday anduvo muy bien, Mercado Libre fue impresionante la cantidad de ventas que han tenido. También está cambiando un poco la forma de comprar y la gente no compra tanto en el supermercado, sino muchas cosas la compra o en el barrio o directamente por internet. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo que son bienes de consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal, sigue dándose en el supermercado, sigue dándose en la tierra de barrio. Hay un efecto efectivamente de crecimiento de la compra online, pero
para lo que es un bienes de demanda inelástica. Ejemplo, yo compro en un marketplace y me compro un paquete de fideos y el costo es muy grande para lo que compro, ¿entendés? Sí, sí, sí. El costo de envío. Entonces, no termina siendo conveniente. Pero para bienes durables de ticket promedio mayor, estoy hablando de un celular de $1.000.000, o un aire acondicionado, o una heladera, y ahí sí se justifica quizás comprar en marketplace, incluso con descuento. De hecho, esas categorías te diría que hoy el crecimiento es abrumador respecto de otros bienes. Yo no estoy tan de acuerdo cuando dicen que el consumo lo medimos por comercio electrónico. ¿Por qué? Vamos a citar el caso de Pilo. Suponete que él haya crecido las ventas online, ¿bien? En definitiva, en su volumen, en su depósito, en su almacén, vos lo que me dices es volumen. No importa si fue online o fue físico. ¿Me entendés? Sobre base 100, ese supermercado, esa cadena, está vendiendo más o menos que noviembre del año pasado, octubre del año pasado. Y vos lo me dices en volumen, ¿entendés? No importa si lo retiraste en el supermercado o lo compraste online, en realidad le compraste a la misma superficie. Está claro. ¿Qué pasa? Claro. El comercio electrónico no vive digamos, en la nube. Es mentira eso. El comercio electrónico es un comercio físico, un emprendedor que aloja su bien para ofertarlo a través de un marketplace o a través de un sitio web. Pero en definitiva después lo vas a buscar al local. Sí, sí, Sí. es muy cierto eso. Tal cual. ¿Y qué podemos esperar los argentinos de aquí a fin de año? Siempre noviembre, sobre todo, especialmente diciembre, son meses donde empiezan a subir algunos precios por estacionalidad, hay una mayor demanda. ¿Cómo están viendo ustedes, los que analizan los números, el fin de año 2024 y el arranque del 2025 con respecto, bueno, todo lo que después tiene que ver con vacaciones y ese esparcimiento y demás? ¿Cómo lo están viendo ese corto plazo? Bueno, primero, vamos, nos metemos en tres bolsillos. Parte 1, inflación. Sí. Inflación va a estar en un nivel muy similar, tanto en noviembre y diciembre, va a estar un nivel muy similar al que veamos ahora en el mes de octubre. Probablemente esté entre el 2,5 y 3%. Diciembre siempre es un mes de mayor nivel de inflación, estacionalmente. En materia de composición de ahorro va a cambiar absolutamente. Diciembre del año pasado, los argentinos volaban cobraban el aguinaldo, agarraban los pesos, compraban dólares. Este año, probablemente, si bien alguno quiera hacer tomar esa misma opción, ya no va a ser tanto como el año pasado. ¿Por qué? Porque tenés rendimiento real positivo del peso frente a la variación de precios de la economía en varias colocaciones, ya sea si lo pones en un plazo fijo, si lo pones en una LICAP, si lo pones en un fondo de money market, si lo pones en una billetera digital. Por primera vez desde septiembre, el gobierno de Milei logra rendimiento real positivo en colocaciones en pesos. Y le demuestra al mercado que el dólar no tiene fundamento para ir para arriba. ¿Por qué? Porque contrajo la base monetaria y además hay muchos dólares. Fíjense que se recompuso el sistema con dólares. Entonces no veo esa situación. Vamos en modo gasto. Modo gasto. El año pasado un paquete de yerba valía más que la moneda, porque se iba perdiendo fuertemente. Claro, con una inflación del 25%, imagínate que en un mes perdió 25% frente a variación de precio la moneda. En diciembre del año pasado. Entonces no veo un diciembre de cobro el aguinaldo, me recontra estoqueo, pero sí veo un diciembre de mejor nivel de ventas corrientes, porque el año pasado fue un diciembre muy malo, chicos. Sí, no, fue muy tremendo, malo. Fue tremendo. Y ojo, que además fue el punto de partida desde el cual la gente trata de recuperarse hasta ahora. Exactamente, ese fue, digamos, decir, ¿cuándo fue el estocazo? El estocazo fue diciembre del año pasado. Claro. Diciembre, enero, febrero fueron momentos muy complicados. Lo veo mejor comparado interanualmente. Y vamos a servicios transables. ¿Qué son servicios transables? Che, ¿van a irse muchos argentinos afuera? Y dicen, sí, porque tenemos un tipo de cambio muy pero muy conveniente para irnos afuera, porque para que ustedes tomen, yo hacía la siguiente comparación.
Si yo estaba sentado en Formosa, debajo de un árbol de pomelo, el año pasado el tipo de cambio paralelo estaba en 1185. En enero del 2024. Hoy está en 1120. Está más bajo que en enero del 2024, ¿me entendés? O sea, ¿y cuánto hay de real de eso, de ese dato duro de la economía, con lo que realmente debe valer el dólar? Porque ahí hay como una distancia. Acá en Formosa, en la provincia ganadera, todos están reclamando un mejor dólar oficial, la brecha cada vez es menor. ¿Cómo ven ustedes ese comportamiento del dólar a futuro, corto plazo? Y un aspecto que muchos están planteando, dice, ¿qué va a pasar con las retenciones? Diego, me das un pie fenomenal. Y ayúdame a pensar con los formoseños en forma conjunta. No existe eso de un tipo de cambio de equilibrio general. Porque en una economía tan intervenida, obviamente al sojero o al ganadero es un tipo de cambio no conveniente. Pero porque tiene una situación ficticia, que es un 30% de retenciones. Entonces, yo te pregunto a vos, y le pregunto a todos los formoseños, señores, ¿ustedes venderían hoy sus dólares a 700 pesos? Ninguno. No. Eso es lo que le pasa a un sojero. Tiene que vender su producción a 700 pesos. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Terminemos con esa macana de que hay un tipo de cambio de equilibrio único. Hay un tipo de cambio de equilibrio por sector, que para un sector es más conveniente y para otro menos conveniente. Entonces, el tipo de cambio efectivamente está más retrasado que en enero 2024, sin ninguna duda. Pero más retrasado aún está con 30% de impuestos. ¿Entendés? Claro. Entonces acá el problema es el siguiente. Hasta ahora, ¿qué hacían los gobiernos? Devaluaban el peso frente al dólar, le generaban la mejora de competitividad a esos sectores, pero el costo lo pagaba toda la población. Porque en definitiva, ¿a dónde iba? A precio. ¿Cuál es la determinación del gobierno? Yo te estoy haciendo una lectura, no es que si estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo, estoy haciendo la lectura del gobierno. La lectura del gobierno es decir, che, nosotros no vamos a hacer eso. Con nuestro principal, la gente nos votó porque la inflación efectivamente la hundamos. Entonces, no voy a devaluar y probablemente lo que quiera hacer en el proceso es mejorar, ir eliminándole costos a esos sectores para que mejore su competitividad. ¿Y cómo hago? Por ejemplo, sos del agro y te eliminé los aranceles a herbicidas y fertilizantes. Sos de la industria, te eliminé los aranceles, te bajé los aranceles a aluminio y acero. Sos transporte, te fui bajando las regulaciones para que puedas tener un mejor costo. ¿Alcanza? No, no alcanza. Segundo, para mí sería el próximo paso Diego. Si sos del agro, para mí yo llamaría un sistema de amortización acelerada de capital. ¿Qué es eso? Che, como yo sé que tu tipo de cambio, este tipo de cambio no es un aliciente cobrándote 30% de retenciones o comprándote retenciones en otros sectores, comprar maquinaria, sembrar más, eso lo vas a descontar de las retenciones. Bien, una ¿entendés? alternativa más que interesante, Sí. que se hace en algún lugar del mundo también eso, no es algo... En Chile. Claro. ¿Y qué Chile resultados obtuvieron en Chile? La economía chilena con ese sistema Sí. no paró de crecer en inversión privada respecto del producto, porque llega hasta las pymes eso. ¿Qué pasa? Ajá. Suponete, Diego, Lisandro, Nancy, cualquiera de nosotros y yo, cualquiera de nosotros dice, che, el año que viene nos propone el gobierno que compramos un bien de capital, una notebook y un software para mejorar nuestra competitividad en la radio, y eso que compramos lo vamos a poder descontar de impuestos. Compramos eso, mejora la audiencia, conseguimos más sponsor, más auspiciante, etcétera, y nosotros descontamos eso de impuestos. Al año siguiente, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a mejorar los equipos. Porque los vamos a descontar de impuestos. Voy a tratar ¿entendés? de conseguir más plata para comprar, capitalizarme, mejorar la productividad de lo que sea, en este caso la radio, el campo, una panadería, una fábrica pequeña, y eso... Porque te estás capitalizando, exactamente. Ese sistema no falla. ¿Y hay alguna idea de pensamiento en ese sentido en el gobierno? ¿Qué sabe vos, Damián? Hasta ahora no lo escuché, sí
me la han escuchado, he tenido la posibilidad quizás de hablarlo, pero a mí me parecería para el sector del campo una forma de, reitero, darle un beneficio en un momento donde el tipo de cambio, porque también hay otra determinación de política monetaria y fiscal. El superávit fiscal no se negocia, estamos de acuerdo. La política monetaria, el tipo de cambio ahora, además, el gobierno baja la inflación, baja la tasa de interés, pero también va a bajar la devaluación del peso frente al dólar. O sea, el cambio del 2% no va a ser más de 2% para los próximos meses. El sendero del gobierno es que vaya, comienzo de año, 1,8%. Y después bajarlo 1,6%. O sea, cada vez la devaluación va a ser menor. Entonces, la única forma de darle competitividad es ver sector por sector. Che, ¿qué quilombo tenés? Bueno, mira, te doy esto. ¿Entendés? Ojo, sector ganadero. Vos me decías Formosa. Ojo que... nosotros tenemos que generar ahí doble sentido. Me pongo en la situación de ganadero. Ojalá que haya un ganadero escuchando y mañana me venga a ver y me diga, che, me dijiste esto, me parece bien o me parece que podríamos hacer esto otro. Pero sector ganadero, primero, las exportaciones crecieron fuertemente, sobre todo China. China compró mucho carne argentina. Pero viste que el valor de la carne en el mercado doméstico quedó planchadito. Ahora parecería ser que va a crecer. ¿Qué tenemos que incentivar ahí? Y que el ganadero no mande a Hacienda un ternero. Sí, lo retenga lo más posible. Para que ves que se pueden hacer cositas. Pero para eso tenés que tirarle un salvavidas porque realmente es tan complicado. Más con la sequía en esta zona. Sí. Por eso digo, pero ves que se puede ver sector por sector y interpretar qué es lo que le está pasando. No es tan difícil. Bien. Damián, a mí me parece que ese tipo de cambio de equilibrio genérico no existe. Tipo de cambio de equilibrio por sector. Mañana entonces en Formosa, 7:30 de la tarde, en el Salón del Diario Comercial, organizado por la Cámara de Comercio. Aquellos que quieren participar hay que inscribirse. Muchísimas gracias por anticiparnos un poco contenido y palabras de esta charla mañana en Formosa, Damián Dipache. Muy amable. Gracias, Damián. Abrazo grande. Hasta luego. Mañana. Chau. Usted